Buenas tardes a todos. Espero que estén bastante bien. Como decía Henry, es un privilegio llegar hasta este momento donde prácticamente hoy ya terminaríamos con el Pentateuco y ver la redención en cada uno de estos libros. Más adelante voy a hacer como un pequeño repaso no detalladamente, pero sí para tener un contexto, para entrar ya a Deuteronomio, porque es el último libro del Pentateuco. Entonces vamos a hablar un poquito del Génesis, de lo que pasó ahí, Éxodo, Levítico, de números, para los que no pudieron estar en algún estudio el día de ayer. Vamos a hablar un poquitito también de números, pero antes quiero que pongamos todo en manos de Dios y que Dios me pueda utilizar y que el Espíritu Santo también nos hable a cada uno de nosotros para salir distintos a como entramos aquí. Oremos. Gracias, Padre, te damos por este momento, este rato que tuvimos para alabar tu nombre. Gracias porque cada una de las cosas que podemos hacer desde que nos diste un día más de vida es para tu honra y tu gloria. Te agradecemos porque podemos tener una vida que te glorifique en nuestros estudios, en nuestros trabajos, en las actividades que hacemos. Gracias porque también en este momento, como sociedad de jóvenes, queremos disponer de estas horas para honrar tu nombre por medio de los cantos, de las ofrendas, de la comunión entre hermanos, también por medio de la exposición de tu palabra. Y quiero pedirte, Señor, que nos limpies a todos de los pecados, que nos ayudes a que esta ofrenda que queremos darte sea de olor grato. Límpianos de toda maldad. Úsame, Señor, sabiendo que no soy digno. Úsame para exponer tu mensaje de la mejor manera y que sea tu espíritu que nos hable por medio de tu palabra y que cada uno salga con ese pensamiento de reto, de querer entregarte más de lo que somos, porque lo que somos es por ti, Señor. Ayúdanos también a concentrarnos y a ser obedientes a tu palabra. Todo lo ponemos en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé si ustedes la mayoría me imagino que sí, han escuchado hablar algo del universo de Marvel, ya sean las películas, ya sean los cómics, en las fábulas, series. Últimamente está como muy de moda y hay gente que es muy, ¿cómo decirlo? Muy geek, muy fiebre para este tipo de historietas y películas. A mí me pasó que en la última de Spider-Man, yo no soy tan fiebre la verdad, y uno de los personajes que salió ahí, todo el mundo empezaba a gritar y todo, y yo no sabía quién era. Mal por mí, sí, pero a lo que voy con esto es que hay personas, amigos o amigas que tenemos que más bien a uno lo regañan. ¿Cómo no vas a saber quién es? Él es tal y salió en no sé dónde. Y uno, bueno. Para mí no tenía tanta relevancia el personaje, pero bueno. Eh, ya después, bueno, no va a ser spoiler, por si no para que no lo... La cosa es que nosotros tenemos amigos y amigas que conocen hasta a la perfección personajes que no han salido en las películas. A mí me gusta así mucho esa temática porque es muy profunda. Uno empezó a ver, no sé, las películas de Iron Man y así, y uno decía, qué buena, pero al final había una escena, ¿verdad?, post crédito que ya lo enlazaba con otras un montón de películas y uno decía, qué chiva, y ya la saga, por así decirlo, de los Vengadores y todo eso, ya conectó un montón de cosas y la cosa es que todavía se viene un montón de más de películas y enlaces y todo eso. ¿A qué voy con esto? No es que vengo a hablar de eso. ¿A qué voy? Que muchas, ya sea este universo de Marvel o alguna serie que ustedes sigan, alguna película extensa o algo así que alguien haya escrito, todo, y tiene una buena trama y por eso a uno le llama la atención.
pero definitivamente no hay nada como la palabra de Dios. Eso es ficticio, eso es algo que alguien lo escribió, eso es algo que alguien también, hay mucho de estas series tan buenas que lo basaron en la Biblia. Ellos lo agarran como contexto, historia, por así decirlo, y sacan ahí personajes y sacan una trama de algo que nosotros ya hemos leído. La palabra de Dios es 100% real, es 100% verdad. Como libro les digo, y es interesantísimo. Hoy vamos a ver ya el último libro del Pentateuco, que es Deuteronomio, pero como vamos a ver, eso se enlaza con libros anteriores, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y no queda ahí, sigue y sigue y sigue. ¿Por qué? Porque desde un inicio, desde antes de la creación del mundo, Dios ya tenía la historia completa. La Biblia dice que Dios nos amó, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que también este tema que estamos viendo de la redención es un solo tema, un solo hilo que atraviesa todos los libros. Y yo les decía ayer, aquí en Tibasa, los que estuvimos en el estudio, que la Biblia no es como esos vestidos que están hechos como con varias telas, y hay un pedazo de tela aquí y otro pedazo como esta camisa que ando, que está hecha como varias telas, sino que la Biblia es una sola tela, es hecha por un solo autor, que es Dios, es hecha con un solo, con un solo propósito. Y me encanta porque a través de los tiempos, fue escrita a través de los tiempos por diferentes tipos de personas, profetas, apóstoles, etcétera. Fue escrita también en varios idiomas, por medio de varias culturas, pero no hay error. En la Biblia no podemos encontrar ni un tipo de error, no hay como algo que se le escapó a Dios, no, es perfecta en todo sentido. Como les digo también, es interesantísimo, ya cuando uno se adentra más en la palabra, ver cómo eso que ya sabíamos tiene relación con algo nuevo que estamos aprendiendo y cómo eso nos da como dicen varios salmistas, un deseo, un anhelo, un deleite, estudiar la palabra de Dios. También, bueno, vamos a ver un pequeño contexto, tanto el Pentateuco como el libro de Deuteronomio. También hay que tener bastante tiempo para estudiar a profundidad la Biblia. No sé si algunos estuvieron aquí el domingo pasado en la noche, donde el pastor Mike nos enseñó un video de un grupo de misioneros que fue a cierto sector donde, bueno, son indígenas y nadie había entrado ahí. Ellos querían presentar el evangelio a esa aldea de indígenas, pero primero que todo tenían que aprender el idioma de ellos. Segundo, tenían que relacionarse con las personas, y para presentar el evangelio ellos tuvieron que darles historia geográfica de dónde estaban situados, cuáles aldeas estaban a la par, y con un mapa les decían, bueno, ustedes están aquí, aquí hay una aldea con otro grupo de personas, el mundo, hay continentes, hay países, etcétera. Dieron un contexto muy grande porque pues el pueblo indígena ellos pensaban que eran ellos y ya, no, o sea, no había nada más. Tuvieron como que abrir la mente a ese grupo de personas, y ahora sí, ya teniendo en cuenta todo esto, cómo es el mundo, los avances tecnológicos que vienen en el momento, ahora sí, lo llevaron a la Biblia y empezaron desde el principio, en el Génesis, la creación. Es importantísimo estudiar el Génesis, y por eso en la escuela dominical nosotros estamos estudiando más a profundidad el libro de Génesis,
Empezaron con quién es Dios, que en el principio, ¿verdad? Creó Dios los cielos y la tierra, la caída, etcétera, etcétera. Fueron avanzando. Para no cansarlos con el cuento, como dicen algunos, ellos tuvieron que pasar 3 meses para llegar hasta Jesús. 3 meses enseñándole todo este tipo de cosas para llegar a predicarles el Evangelio. Como vimos en años anteriores, el Evangelio está en toda la Biblia, pero ellos tenían que tener todo este contexto para llegar a comprender bien el sacrificio que tuvo que hacer Jesús por ellos, porque Dios, la Biblia dice que nos amó, y Él es el que se acerca a nosotros, no nosotros a ellos. Y en esa aldea fue Dios acercándose a ellos para salvación. Ya después se ve que muchos reciben, ¿verdad?, a Cristo. Es una emoción que tienen ellos porque es algo que no conocían, y el Salvador del mundo llegó hasta donde ellos estaban para redimirlos, justamente el tema que estamos hablando. Yo resumí en una frase o una palabra más o menos cada libro de la Biblia que hemos visto. Si ustedes, yo les digo Génesis, ¿en qué pueden pensar? ¿Qué se les viene a la mente cuando digo el libro de Génesis? Pues probablemente sea la palabra en el principio. Y justamente de las primeras predicaciones del año hablamos de Génesis, de la redención en el libro de Génesis. Y pues podemos pasar años de años estudiando la redención en el libro de Génesis, pero lo vimos ahí. Emanuel dio un gran contexto, una gran base para lo que se viene, que era el libro del Éxodo. Igualmente, si yo les digo Éxodo, ¿qué se les viene a la mente? Puede que sea la palabra salida. Después seguimos con Levítico, que habían muchas leyes, y es un libro que tal vez cuando empezamos la lectura desde Génesis, Éxodo y ya llegamos a Levítico, pues ahí ya vamos con menos fuerzas, o hasta paramos ahí. Bueno, voy a saltarme Levítico y voy a un libro que me gusta. Eso pasa cuando son las lecturas así. Yo resumí en una palabra Levítico como santidad. ¿Por qué? Porque todos esos mandamientos, todas esas leyes eran necesarias. ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo, santo. Y Dios les estaba haciendo un bien al pueblo de Israel al poner todas esas leyes con muchos contextos, porque es como un ejemplo del sol. Nosotros pues no podemos llegar hasta el sol porque vamos a morir. Si nos acercamos mucho al sol, vamos a morir. Más poderoso que el sol es Dios, y Él es santo, 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 y nosotros somos pecadores. Si alguien del pueblo de Israel intentaba, ¿verdad?, o Dios llegaba hasta donde el pueblo y los eliminaba. Entonces todas esas reglas y leyes y normas eran necesarias porque Dios es santo y el pueblo de Israel era pecador. Números, como vimos ayer en algunas casas, yo los resumí como en el desierto, porque ahí pasó la mayor cantidad de eventos que vimos el día de ayer. También se puede resumir como números, por los censos que se hicieron al principio y al final. Pero igualmente ahí vemos la redención en el libro de Números. Dios en Génesis pues apartó a una familia, a un pueblo, ahí los siguió santificando. Hubieron varios tipos de situaciones donde el ser humano somos muy tercos. Nosotros somos comparados con ovejas en la misma Biblia. ¿Por qué? Porque siempre vamos a buscar el mal, vamos a buscar nuestra propia muerte, y por eso muchas veces Dios tuvo que intervenir en ciertas situaciones, por amor a nosotros, sí, pero también por amor a Él mismo, porque Él es fiel. Y ese es el tema que le puse a la predicación del día de hoy. El título es Siempre. Y Dios siempre es fiel, siempre. Y esa es una palabra tal vez muy poderosa, siempre. Y nosotros muchas veces la podemos llegar a usar a la ligera, esa palabra siempre.
es que usted siempre tal y tal cosa, es que a mí siempre, cuando nos quejamos, a mí siempre tal y tal cosa. Y no es cierto, tal vez la mayoría de veces sí actúan de esa manera, pero no siempre. La persona que sí puede usar esa palabra a la perfección es Dios, porque Él siempre, y podemos poner, siempre nos ama, siempre nos ha amado, siempre es fiel, siempre ha sido fiel con su pueblo, con nosotros, la iglesia. Y lo que vamos a ver el día de hoy es justamente ya esa última etapa del Pentateuco, ya después de esas vueltas que dieron en el desierto y esa fidelidad que tuvo Dios con el pueblo de Israel, ya ellos están a la puerta de entrar a la tierra prometida. Lamentablemente, por los hechos que ocurrieron ahí, mucha de esa primera generación pues murió en el desierto, y aún el mismo Moisés, Dios le dijo que iba a tener el mismo destino por esa desobediencia. Pero Dios no fue que los eliminó y bueno, voy a ser otro pueblo, sino que Él fue fiel a su promesa y fue fiel a su palabra, y Él va a llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. En Deuteronomio yo lo puedo resumir como segunda ley, y es ahí donde nos vamos a concentrar. Pero antes quiero hacer un paréntesis para preguntar, estamos viendo el tema de la redención en cada uno de estos libros, pero no sé si se habían puesto a pensar o a profundizar en la palabra redención. Hay muchas veces en la Biblia, nosotros vamos leyendo y hay palabras que encontramos constantemente. Una de ellas es redención, y nosotros la leemos y sí entendemos como por contexto de qué está hablando, pero muchas veces no nos detenemos a analizar qué será redención, qué será esa palabra que vamos a estudiar durante todo el año y parte del próximo. Yo sé que la mayoría ya tenemos como un cierto conocimiento, un cierto contexto de lo que es la palabra redención, pero igual quería definirlo. El diccionario dice que significa liberación de algún mal mediante el pago de un precio. Redención es el nombre que se da a este procedimiento. Y no sé si alguno aquí ha empeñado algo o ha llevado a esas casas de empeño, o aunque sea sabe, conoce de alguna casa de empeño. Pero ahí nosotros, bueno, podemos ilustrarlo de esa forma. Digamos que yo llevé a empeñar mi televisión y la llevé a ese lugar, y pues ya yo tengo el dinero para recuperarlo. Entonces, ese proceso de que yo pago para que me reintegren, ¿verdad?, esa televisión, ese proceso es redención. Y ahí ya se nos viene a la mente nuestra vida, qué es lo que Dios hizo por nosotros, cuál fue ese pago, o más bien, quién fue ese pago para redimirnos y de qué. Entonces, vamos a ir a Éxodo, nos vamos a volver un poco, vamos a ir a Éxodo 6 para ver, ampliar un poco esta definición. Éxodo capítulo 6 y versículo 6. Dice el versículo 6: Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os liberaré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo, Jehová. Pues ahí se nos explica bastante bien
y ya podemos entender en este contexto en que estamos ahorita en Deuteronomio, por qué Dios soportó tanto esa quejadera del pueblo de Israel en el libro de Números, porque en el desierto pues Dios hacía algo con el pueblo de Israel y el pueblo de Israel se quejaba contra Moisés y se quejaba contra Jehová y se quejaba y les daban maná y pues ya no quiero maná, ya quiero carne, y la queja era constante. O sea, Dios es infinito en misericordia y en paciencia, y esas son una de las cualidades también que conocemos de Dios, pero también Dios siempre es fiel, principalmente a Él mismo, a su palabra, y ahí lo está diciendo. Al final es como esa firma que uno pone en un documento constando que soy yo el que dice esas palabras. En el versículo 8, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. O sea, Él está poniendo, uno muchas veces se ha dado este ejemplo, muchas veces uno jura, mira, yo juro por tal y tal, que así va a ser, por alguien más grande o por algo más grande. Pues no hay nada más grande que Dios. Dios está poniendo su nombre y por eso es que Dios es fiel a sus promesas. Ayer también hablábamos de que muchas veces la palabra redención viene acompañada con otras palabras. Una es promesa o pacto. Dios mantiene esa redención por esa promesa que hizo al puro inicio, en el Génesis. Ahí hay un pacto, ahí hay una promesa, algo que viene a futuro. Entonces, teniendo en mente esta situación que está pasando, que Dios va a redimir a su pueblo y que lo redimió en ese contexto de la esclavitud de Egipto, pero eso es el principio. Viene una redención mucho más grande y eterna, que pues ya la mayoría sabemos cuál es. Ahora sí, vamos a entrar al libro de Deuteronomio, y un pequeño contexto del libro es con la palabra Deuteronomio. Viene dividida en dos partes, Deutero y Nomos, y muchas veces también hemos visto el significado de Nomos. Y aquí la palabra Deutero quiere decir segunda y Nomos ley, o sea, la segunda ley. También es llamada en el libro de Deuteronomio como este libro de la ley. Vamos a ir a Deuteronomio 29, 21. Dice Deuteronomio 29, 21. Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Para los que están apuntando y si quieren otras menciones, igualmente en Deuteronomio 30, 10 está que se llama este libro, ¿verdad? Este libro de la ley, y en el 31, 26 también fue llamado así, este libro de la ley. También Josué llamó a este libro de Deuteronomio por este nombre. Vamos a ir a Josué 8:30, el siguiente libro. Y aquí voy a leer varios. Josué 8:30. Voy a leer varios versículos. Dice Josué 8:30, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en este libro de la ley de Moisés. Un altar de piedra, un altar de piedra, de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro,
y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Ahí voy a saltar hasta el 35. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciere leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y los extranjeros que moraban entre ellos. Pues ahí ya me adelanté un poco, pero justamente este mandato, ¿por qué Josué está haciendo eso? ¿Por qué está leyendo este libro de la ley al pueblo que en ese entonces ya son otra generación? ¿Por qué? Justamente por la repetición. Vemos en el contexto tal vez ya de los jueces, de los reyes, cómo hacían lo malo delante de Jehová, y eso es algo que se escucha mucho. ¿Por qué se hacía lo malo delante de Jehová? ¿Por qué el pueblo se desviaba? ¿Por qué nosotros, aquí, la sociedad jóvenes, cada uno de nosotros representados, por qué nos desviamos a veces de lo que Dios quiere? Porque ponemos a la palabra de Dios de un lado, la olvidamos, y eso pasó con el pueblo de Israel muchas veces. Se olvidaban de la palabra de Dios, la dejaban, le dejaban de tener la estima que se necesita. Y por eso es que se desviaban, por eso es que empezaba el pecado otra vez a gobernar y a gobernar. Cuando ellos otra vez exaltaban la palabra de Dios y la sacaban de donde estaba y la leían de nuevo, ahí dice, ¿verdad? A los hombres, a las mujeres, a los niños, es necesario leer la palabra de Dios. Y por eso Moisés, Dios le mandó a Moisés que leyera, que expusiera de nuevo este libro de la ley. Es necesario. Y aquí hay una aplicación para todos nosotros. Pues aquí hay varios que son maestros de escuela dominical. Es importantísimo, tanto a niños como a jóvenes, leerles este libro de la ley, porque es la palabra de Dios, es lo que Dios tiene para nosotros. Dios lo mandó así, imagínense, desde el Antiguo Testamento, desde el puro principio. Era necesario a hombres, a mujeres, a niños, leer el libro de la ley. Nosotros en nuestras casas, tener un tiempo, apartarnos de tantas actividades que tenemos, apartar ese tiempo para que la palabra de Dios gobierne nuestra vida y por medio de ella podamos tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Como decía Henry ahora, pues se vienen las elecciones, es un tema muy importante, que Dios ya tiene el control de eso, pero también es nuestra responsabilidad hacer un voto sabio. ¿Y dónde viene la sabiduría? Por medio de la palabra de Dios. Tenemos que ser sabios, a saber que no estamos votando por alguien que va en contra de un principio que está en la palabra de Dios, por una ley establecida que está en la palabra de Dios. Cuesta, sí, bastante, pero nuestro deber como hijos de Dios es hacer un voto de acuerdo a los estatutos y decretos que están en la palabra de Dios. Justamente esto que está haciendo Josué aquí fue por un mandato que se le dio en Deuteronomio, si quieren lo apuntan, Deuteronomio 11, 29 y 30. Dios le mandó ahí a Moisés que le dijera, ¿verdad?, a Josué que leyera esto. También en el 27, 12 y 13 está también este mismo mandato. Ahora voy a pedirle a Sigdi que si puede proyectar la imagen. Ya vamos a entrar ahora sí en lo que es el libro de Deuteronomio. Como ven, ahí están los capítulos desde el 1, ¿verdad?, hasta el 34. Pero quise hacerlo como de esa forma ilustrada, porque, como les dije, Deuteronomio significa segunda ley. La base, el grueso de esa segunda ley está en el círculo anaranjado, que está del capítulo 12 al 26. Esos son los términos del pacto. Básicamente ahí está como el grueso de esa ley que viene para esta nueva generación. Dios, ¿verdad?, castigó a la primera generación por su incredulidad, por esas quejas constantes,
y les dijo que no van a entrar a la tierra prometida. Entonces, para poner un contexto en el libro de Deuteronomio, estamos cerca, ya alejándonos del desierto y entrando a esa tierra prometida. Entonces Dios tenía, ¿verdad?, necesariamente que hacer esto, que tener esa segunda ley. Pues hay una repetición de la ley que ya venía, pero hay ciertos términos que son necesarios para entrar a esta tierra prometida. Entonces, como el grueso así de esa segunda ley está de los capítulos 12 al 26. Siguiendo, ¿verdad?, en ese círculo celeste, en la parte de arriba del capítulo 4 al 11, le puse como la gran exhortación, que justamente son esas leyes y normas que Dios ya iba a establecer. Pero si ustedes notan, del capítulo 4 al 11 y leen después del 27 al 30, como que no está esa parte naranja, o sea, sigue del 4 al 11 y o sea, continúa exactamente en el 27 en el mismo tema, o sea, está hecha como de esa forma. Y a mí me llamó la atención eso, o sea, como si la parte naranja no estuviera, fuera un solo tema. Apenas terminó de decir algo en el capítulo 11, siguió como si eso no hubiera estado ahí en el capítulo 27. Y eso mismo sucede con el capítulo 1-3, de ahí salta al capítulo 31 y 34. Por eso lo puse también con el color verde. Y el libro de Deuteronomio empieza justamente haciendo como una mirada hacia atrás. Y para los que no leyeron, bueno, no estuvieron en el estudio del día de ayer de Números, pues ahí tienen como el resumen hecho por Moisés de lo que sucedió en Números, más que todo en Números. Ahí está una mirada hacia atrás. Y como les digo, terminando el capítulo 3, parece que, o sea, sigue exactamente en el capítulo 31, pero ahí ya hace una mirada hacia adelante, a lo que va a venir, a lo que va a suceder. Vamos a concentrarnos un poquito en la parte del centro. Como les digo, ahí está como el grueso de las leyes, y nada más quiero como bosquejarlo, como no voy a entrar tanto en detalles porque hay muchas leyes que, que son necesarias, pero no quiero entrar en detalles porque si no nos llevan varios sábados seguidos. Como les digo, esa parte naranja del capítulo 12 al 26 también lo podemos dividir como en un cierto bosquejo. La primera parte yo le puse adoración de Israel, que serían los capítulos 12 al 16, al 16a, o sea, esa primera parte del capítulo 16. Entonces, la adoración de Israel viene del capítulo 12 al 16a. Ahí vienen un montón de leyes y ciertos estatutos que Dios decretó para la adoración. Ahora, del 16b al 18 venían otras leyes, mandatos, ¿verdad?, para los líderes de Israel. Y ahí vienen ciertas leyes, estatutos que tenían que seguir los líderes de Israel. Del 19 al 26 vienen ciertas leyes civiles y de justicia social. Y ahí tal vez voy a entrar un poco en detalle. ¿Por qué Dios establecía estas leyes? O sea, ¿por qué Dios ponía, y lo hizo en Levítico, en Números, en Deuteronomio? ¿Por qué era necesaria tanta ley? Porque en ese momento el pueblo de Israel, el rey de Israel era Jehová. Entonces Dios decretó esas leyes. O sea, alrededor del pueblo de Israel habían otros, pues si ustedes se ponen más adelante a ver, los israelitas pidieron un rey, pero ya un rey, digamos, humano, porque ellos veían alrededor de los otros pueblos, ellos tienen un rey, y nosotros tenemos jueces, pero queremos, o sea, esa fue como la petición del pueblo de Israel en ese momento, que ellos querían también un rey, no sabiendo que el que gobernaba siempre
en medio de ellos y era el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pues ellos, en esa falta, ¿verdad?, de conocimiento, ellos querían un rey como los demás pueblos, pero ellos ya tenían un gobierno que era el gobierno eh, perfecto. Por eso Dios estableció esas leyes y por eso Dios santificó muchas veces al pueblo de Israel por estas normas, estas leyes. Y ahí vienen en esa parte, del 19 al 26, muchas leyes civiles y de justicia social. ¿Qué hacer con los pobres? ¿Qué hacer con las personas que eran esclavos, extranjeros? Hay unas leyes muy detalladas. Pero como les digo, ahí está, era necesario establecer esos parámetros para ahora sí entrar a la tierra prometida, que es a donde ya vamos a ir. En la parte donde dice la gran exhortación, ¿verdad? En los capítulos 4 al 11, aquí Dios llama a Israel a la dedicación absoluta a Él y concluye con el anuncio de que Dios está poniendo delante de ellos la bendición y la maldición. Ahí concluye esa parte. Dios pone delante de ellos la bendición o las bendiciones y las maldiciones. Como les decía, en la parte de abajo que dice la ceremonia del pacto, continúa exactamente en ese punto. Dios les estableció las bendiciones y las maldiciones, pero ahí les da el contenido, o sea, ya es como más específico, les da el contenido de esas bendiciones y esas maldiciones. No solamente se las presenta, sino que ya en esos capítulos ya es más específico. En la parte que dice una mirada hacia atrás, como les decía, ahí repite la narración, digamos, como a grosso modo, del libro de Números, hasta donde Moisés se le prohíbe entrar a la tierra prometida. En esa parte está como ese pequeño resumen, hasta donde se le prohíbe a Moisés entrar a la tierra prometida. Y en la parte de abajo, donde dice una mirada hacia adelante, continúa justo ahí, desde donde Dios dijo eso, y concluye con la designación de Josué, ahora sí como líder de Israel, el canto de Moisés, que pues es precioso y no solamente hace como, ese canto es de verdad para estudiarlo, para meditar en él, porque no solamente es como el contexto del libro de Deuteronomio, sino de lo que pasó antes también. Ahí mismo se ve, bueno, el canto de Moisés, ¿verdad? La bendición y la muerte de Moisés. Y ahí sería donde se nos narra la muerte de Moisés. Como les digo, esa ilustración me sirvió mucho como para tener ese contexto del libro de Deuteronomio, porque tal vez yo les puedo ahorita hablar en modo de bosquejo, de punto A, B, C, A.1, y es un enredo. Entonces traté de hacerlo así para tener mejor la idea de lo que Dios estaba hablando en ese momento al pueblo de Israel. Y me llamó la atención esa cualidad de cómo fue escrito ese libro con esas separaciones, pero teniendo un mismo tema. El libro de Deuteronomio trae al Pentateuco una conclusión con su constante recordatorio del amor y de la fidelidad de Dios, a pesar de las constantes rebeliones del pueblo. Pero la palabra final es de esperanza, al saber que Dios finalmente prevalecerá con su pueblo. Y eso es a mí lo que me llama mucho la atención pues, de este libro. Todo eso que tal vez nosotros podemos desarrollar más a profundidad en cada uno de los capítulos, sacarle el jugo, como dicen, podemos ver constantemente el recordatorio del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, cómo Dios es fiel. Y por eso quise ponerle de título siempre, porque Dios siempre es fiel, a pesar de lo indignos que somos, a pesar de lo malo que somos. Y si hay algún mérito en nosotros hoy en día, en los que estamos aquí, es por la obra de redención de Cristo.
Si hay algún tipo de esperanza en el mundo es por Cristo, porque nosotros, como dice la Biblia, somos sepulcros abiertos. No hay ni siquiera una persona buena. No hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera uno, dice Romanos. Y ustedes se conocen a ustedes mismos, saben que lo que dice esa parte en Romanos es cierto. Nosotros, hacer lo malo es como algo natural en nosotros, y ustedes lo ven en los bebés, como nadie les enseñó a hacer eso, y ellos por pura maldad empiezan a golpear, empiezan a gritar. eh, Dentro de nosotros está esa naturaleza de maldad que habla la Biblia. Por eso es necesario la redención. Por eso Dios se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre, para redimirnos, ¿verdad? Em, Deuteronomio podría considerarse como la constitución nacional de Israel para cuando el pueblo se estableciera en la tierra prometida. Entonces, este libro que estamos analizando se puede decir que es como esa constitución que Dios estableció para ahora sí entrar a la tierra prometida. Vamos a ir a Deuteronomio 7, capítulo 7 y versículo 6. Deuteronomio 7. Lo tenemos, Deuteronomio 7, versículo 6. Vamos a leer, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, eh, más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de mano del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Justamente en esa porción que acabamos de leer, podemos ya entrar a aplicar lo que hemos visto del libro de Deuteronomio. Y hay muchas palabras claves que tal vez nosotros podemos subrayar. Se me viene a la mente la palabra pacto, fidelidad, pues también estatutos, el pago, y Dios justamente, como Él es fiel y justo, Él no puede dejar el pecado de lado. Él es santo, Él es fiel, y como vimos tantos atributos el año pasado, los podemos poner en práctica con este tema de la redención. Pues sí es cierto, estamos estudiando el tema de la redención en el libro tal, ahí mismo vamos a ver por qué Dios sigue, ¿verdad?, con ese tema de la redención, porque Él es fiel, porque Él es amor, porque Él es justo, por su misericordia, por su ira y tantos atributos que lo hacen a Dios ser Dios. Y como vimos el año pasado constantemente, no es que Dios es más amor que ira, no es más misericordia que... No, Dios es todos esos atributos. Y por como es Dios, es que nosotros tenemos esa seguridad de salvación, tenemos esa confianza en que
no va a llegar un momento que diga, bueno, ya no. No, Dios siempre es fiel y Él es fiel a su promesa, a su pacto. Para ir ya tomando un camino de conclusión y aterrizando en este tema de la redención, yo quería justamente preguntarles qué era la redención y como vimos ya es esa salvación, es esa liberación de, de algo por medio de un pago. Y ahora pensémoslo a nivel de nosotros. Nosotros necesitamos redención. ¿Y de qué necesitamos redención? Porque una persona que necesita redención es porque es una esclava. ¿Somos esclavos nosotros de algo o de alguien? Pensemos todas estas cosas, porque vamos a ir analizando en otros pasajes de la Biblia estas preguntas. Y ahora, si Dios nos redimió, entonces, ¿cómo podemos responder a eso? ¿Cómo podemos responder sabiendo nosotros que somos redimidos? ¿Cómo respondemos? Vamos a ir a Gálatas 3:13 para ir sacando varias conclusiones. Ya que estamos en el Nuevo Testamento, está la carta a los Gálatas y en el capítulo 3, el versículo 13, leemos esto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos en esta parte que Cristo nos redimió, ¿verdad? En la maldición de la ley, Él fue hecho maldito, ¿verdad? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, o sea, esa promesa que se hizo desde el principio, siguiera hasta el día de hoy vigente. Por eso Dios siempre es fiel. Y lo que se habló en años anteriores y porque Dios soportó tanto, ¿verdad? Esa maldad del pueblo. Y uno puede decir, o sea, qué bárbaro el pueblo de Israel, ¿cómo? Pero el pueblo de Israel es un espejo de nosotros. O sea, nosotros somos igual de rebeldes, igual de desobedientes, nos quejamos igual. Y Dios, muchas veces uno puede criticar al pueblo de Israel porque Dios hizo ese milagro de abrir, ¿verdad?, el mar y que ellos pasaran en medio de ese mar y después de ahí se estaban quejando. Dios hizo caer alimento del cielo y después de ahí se estaban quejando. Dios les dio agua de donde no había y después de ahí se estaban quejando y muchas veces nosotros nos quejamos igual, tenemos alimento, tenemos ropa, tenemos un techo, tenemos a nuestra familia, son bendiciones que tenemos constantemente y las damos por un hecho, que así tiene que ser. Dios pues tiene que darnos un día más de vida, tiene que darnos paz, tiene que darnos, pero no es así, Dios no tiene que darnos absolutamente nada. Muchas veces nos ponemos como esos niños malcriados y así somos, pero no, Dios es nuestro Padre, pero Él no tiene que darnos nada. Sí, Él va a proveer todo lo que nos hace falta, pero no con una actitud así como la del pueblo de Israel, no con una actitud así como la que tenemos nosotros constantemente. Justamente por esa fidelidad de Dios es que continúa el tema de la redención hasta nuestros días. Y por esa promesa, como dice el versículo 14, que Dios hizo a Abraham, llegó hasta nosotros, los gentiles. Dice ahí que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Y qué bendición es eso, si ya
nos ponemos a pensar en eso, es una bendición que no tuvieron muchos. Nosotros somos salvos por medio de la fe y recibimos al Espíritu Santo y podemos tener entrada al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Es algo que en el pueblo de Israel, en la antigüedad, no lo hubieran creído, no lo hubieran pensado, y es un privilegio que tenemos nosotros hoy. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es que nosotros podemos llegar a donde el Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Es demasiado para alabar. Vamos a ir a Salmo 130. Y en esta parte vamos a buscar varios pasajes de la Biblia, pero ya vamos a ir concluyendo. Salmo 130 y versículo 8. Salmo capítulo 130. Voy a leer desde el 7. Dice: Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redime a Israel de todos sus pecados. Entonces, al igual que el pueblo de Israel, ¿de qué nos redime el Jehová? De los pecados, de nosotros mismos, porque nosotros somos pecadores. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. También dice la Biblia ahí mismo en ese libro que todos somos pecadores, todos. Entonces todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, o sea que todos necesitamos redención, como dice ahí en el versículo 8, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y Dios es fiel y justo, y por esa fidelidad y por esa justicia es que Él nos redime, por amor a sí mismo. Vamos a Juan 8, el Evangelio de Juan y el versículo 8. Juan 8, 33. Vamos a leer el 33 y el 34. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, es esclavo del pecado. Entonces, según esto que estamos leyendo, entonces quiere decir que sí somos esclavos. Respondiendo a las preguntas que hicimos al inicio, sí somos esclavos del pecado, porque ahí dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ayer nos llamó la atención lo que dice en el versículo 33, que dice: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y ahí están hablando judíos. Eso es mentira. Como estamos viendo en el contexto de Éxodo y más adelante, el pueblo de Israel siempre ha sido esclavo. Hay periodos, ¿verdad?, donde Dios los liberta y todo, pero si nos ponemos a pensar en el periodo del Éxodo, pues sí eran esclavos. Y ahí el pueblo, bueno, los judíos están diciendo: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. Vemos ahí que están mintiendo. Aún en ese contexto donde están ellos en Juan, pues habían sí ciertos judíos que eran libres, pero muchos estaban en esclavitud. Y esa mentira, otra vez, no vamos a criticar a los judíos de ese tiempo, esa mentira también la decimos nosotros. Cuando Dios viene por medio de su palabra y nos dice: usted es pecador, usted me ofende de esta forma, usted tal y tal cosa, y nosotros respondemos exactamente así:
No, yo jamás he cometido ese pecado, yo jamás tal y tal cosa. Somos, de verdad que a mí me encanta la palabra de Dios y por eso les decía eso al principio. No hay un libro como la Biblia, es perfecto en todo y es un libro que es vivo. Hay muchas veces que nosotros podemos llegar a la palabra de Dios con mala actitud y leerla, tal vez leímos 3 capítulos y ya la cierro y sigo en lo que estaba y no me quedó nada, nada por mi actitud negativa ante la presencia de Dios. Pero otras veces yo llego con humildad pidiendo a Dios que me hable y en la mitad de un versículo, o sea, voy empezando y tantas verdades, tanto tesoro que hay en esas 2 palabras que leí o en ese versículo que leí, que es increíble. Por eso la Biblia es comparada con que es más preciada, ¿verdad? Que el oro y más dulce que la miel, como lo exaltaban los salmistas. Marcos, vamos a ir a Marcos 10:45 y es un versículo también bastante conocido, que tal vez algunos se saben de memoria. Marcos 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y ahí tenemos justamente esa remisión, ese rescate. Dios vino para rescatarnos, para redimirnos del pecado, de nosotros mismos, de esa condenación. Pero justamente hay personas que pueden pensar, bueno, si la redención es el pago, ¿verdad? Para libertar a algo o a alguien, entonces Dios, ¿a quién hizo ese pago? Y puede ser un error pensar de que Dios hizo el pago a Satanás o a alguien para liberarnos, pero no. Nosotros somos libres y somos eh, quitados de ese castigo, pero justamente Dios estableció que la paga del pecado es muerte y la ira de Dios va a venir sobre esas personas, o sea, somos libres de la ira de Dios, de Él mismo. Y tal vez ahí hay un tema chocante para algunos, ¿cómo? ¿Cómo? Somos libres de Él mismo. Pues sí, Dios estableció en el principio, ¿verdad? Que si comían de ese árbol, ¿verdad? Por medio de esa desobediencia, ellos tuvieron en más alta estima lo que dijo esa serpiente a lo que Dios les había dicho. La humanidad, ahí representada por Adán, decidió darle la espalda a la palabra de Dios y creer en lo que les decía Satanás. Ahí vino la muerte, ahí vino el pecado, entró el pecado al hombre y pues la ira de Dios viene sobre todo aquel que rechaza el nombre de Jesús. Hay un versículo bastante conocido en Juan 3:16, ¿verdad? Que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero versículos después viene como la definición de la condenación, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahí es donde viene, ¿verdad?, el rechazo a Dios. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y nosotros siendo esclavos no podemos pagar el precio de la redención. Tiene que venir alguien mayor a nosotros para pagar ese precio. Y justamente ahí está el tema de la salvación. No es por mis obras, no es por lo que yo haga, no es por algún mérito mío, o no es Jesús o Jesús más, como muchas veces está
hablando en estos días. No hay ninguna cifra del hombre en esa ecuación de salvación. Es solamente Jesús. Somos salvos solamente por gracia, por medio de la fe. La obra de redención es exclusiva de Dios y de Dios Trino, porque también hay otro pensamiento que, bueno, Jesús es el que salva, el Padre es el creador, y no, Dios es uno, y como Dios creó todo lo que existe, ¿verdad? En esa obra trinitaria, Él dijo, hagamos, y fue hecho. Asimismo, es la obra de redención, de salvación. Lo vemos en el Evangelio. Entonces, ya podemos responder a estas preguntas. ¿De qué o de quién nos redime Dios? ¿Y quién es el que nos redime? Pues solamente hay salvación en el nombre de Jesucristo. Como les decía anteriormente, Jesús es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Solamente en Jesús hay esa redención. Ya para terminar, ahora sí, ¿cómo respondemos a esa redención? Vamos a ir a Gálatas 5:1. Y aquí amarramos bastante de lo que hemos hablado, leyendo en Gálatas capítulo 5 y versículo 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nosotros somos, ¿verdad?, hechos libres para la gloria del Padre. Nosotros ya siendo redimidos encontramos el verdadero propósito por el cual fuimos salvos, por el cual fuimos creados. Justamente nosotros estamos aquí en la tierra con un propósito, para la gloria de Dios. Todo lo que dicen las cartas de Pablo, que todo lo que hagamos es para la gloria de Dios, ya sea que comamos o que bebamos, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestra comunión entre hermanos, nuestro servicio en algún ministerio, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Nuestra vida tiene que ser para la gloria de Dios. Somos un sacrificio vivo, es una oración continua, pero es algo opuesto que más bien nosotros estemos viviendo como esclavos al pecado, pero no, ya estamos muertos, ¿verdad? A esos pecados. Ya no nos tiene que hacer ningún efecto cierto pecado. Nosotros mismos somos los que estamos buscando ese pecado, dándole la espalda a Dios. Repito, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y ahí toda la gloria es para Cristo. Él fue el que nos hizo libres, nos libertó de esa esclavitud y nos manda que no estemos sujetos al yugo, ¿verdad?, de la esclavitud. Pues el tema de la redención es un tema que podemos ampliar profundamente en cada uno de los libros. Y es un tema de verdad profundo para analizar, para estudiar. Yo le doy gracias a Dios por lo que llevamos hasta el momento del Pentateuco, cómo vimos constantemente la liberación del pueblo de Israel en ciertas situaciones, pero también eso nos apunta a la mirada hacia el futuro. Pues más adelante ya vamos a ver lo de la tierra prometida y todo esto, pero todo desde el inicio, desde el Génesis, Dios estableció la remisión de pecados por medio de la sangre de Jesucristo. Y dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y era necesario que Cristo viniera y derramara toda su sangre por amor a nosotros, por amor a Él mismo.
por su fidelidad, porque Dios siempre es fiel. Y eso es algo que nos tiene que motivar. Si Dios siempre es fiel, no va a cambiar su palabra, no va a cambiar su pacto. No es como otro montón de personas piensan que la salvación se pierde. No vamos a perder la salvación porque nosotros no la ganamos. No hay ningún mérito, como vimos en ese proceso de redención. No, nosotros no hicimos nada, simplemente fuimos hechos libres por la obra de Cristo. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque hoy podemos estar aquí en tu templo y alabar tu nombre por medio de estos cantos, por medio de la obediencia a tu palabra. Gracias porque la Biblia es la que nos dirige, la que nos guía, es ese mapa que podemos seguir para llevar una vida que te agrade. Como en el pueblo de Israel se dictaron estas leyes, estos estatutos y decretos para que así fuera posible entrar a esa tierra prometida. Así nosotros queremos tener en alta estima tu palabra. Queremos, si no tenemos una relación contigo, que hoy tu Espíritu nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que si hay alguien aquí que no te tiene como Salvador, que no ha reconocido que es pecador o pecadora, que se arrepienta, que tu Espíritu lo convenza de pecado, porque solamente en ti hay salvación y solamente tú puedes salvar. Gracias, Señor, por esa obra redentora. Todo lo ponemos en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Charlie. El libro de Deuteronomio definitivamente es un libro sumamente interesante. Ya que tenemos el contexto de números tan fresco en nuestra mente, porque pues muchos estuvimos en estudios en casas ayer, es interesante ver cómo la fidelidad tanto en Deuteronomio como en números se observa, ¿verdad? Me llamó mucho la atención cómo Charlie lo esquematizó, y yo veo que la fidelidad en números está enfrente de la infidelidad del pueblo, pero la fidelidad en Deuteronomio está enfrente de su propia palabra, ¿verdad? Y como a pesar de la infidelidad, Dios es fiel a su palabra, y al fin, leyendo números y Deuteronomio, nosotros decimos, Dios es fiel, y eso nos lleva a la conclusión, a lo que Charlie aterrizó, ¿de qué nos salva Dios? ¿De qué nos redime? Hay un aforismo muy famoso de esto, y dice, Dios nos salva de Dios, y puede sonar chocante, es cierto, pero es la verdad. La competencia de Dios no es contra Satanás, es contra su propia fidelidad. Dios es fiel a su pacto, y su pacto dice que el pecador merece la ira, pero Dios, para saciar eso, envía a Cristo como un pago de redención. Lea todas las bendiciones de Deuteronomio a la obediencia y luego diga, ¿puedo yo recibir la bendición por ser obediente? La respuesta es no, usted no puede ser obediente, pero vino Cristo y fue obediente. Fue obediente a estas palabras de la ley, como lo dijo Charlie, y por su obediencia, ahora nosotros podemos ser salvos. Eso es que la mente nos haga así, ¿verdad? Qué glorioso es saber que a través de Cristo Jesús es que nosotros podemos obtener salvación, y solo a través de Cristo Jesús, no por nuestras fuerzas ni por nuestro mérito, sino por su propia obra, ¿verdad? Vamos a abrir este tiempo para preguntas y respuestas o comentarios también. Antes también me gustaría dar un pequeño dato. ¿Usted me puede poner la imagen que Charlie puso un momento? Algunos de los muchachos que recibieron un curso de predicación probablemente pensaron en algo cuando vieron esta imagen, y los que no, les voy a explicar muy rápidamente, porque es algo que les puede servir cuando ustedes estén estudiando la Biblia en sus casas. Esa estructura es una estructura, y gracias Charlie por percibirla, eso fue un muy buen trabajo. Esa estructura que estaba ahí y ahora volvió a estar, es una estructura muy famosa y muy común en los escritos hebreos. Esa estructura recibió un nombre de quiasmo, ¿verdad? Y precisamente el quiasmo hace una comparación entre las palabras del principio con las del final, las del medio con las del medio, y la del medio es el punto clímax de lo que se escribe. Eso aparece en algunos salmos, eso aparece en libros proféticos, en capítulos que están escritos en una estructura quiásmica,
Por lo general, usted y yo cuando estamos leyendo un texto pensamos que escriben como nosotros escribimos y pensamos que la historia siempre va en desarrollo hacia su clímax y que el clímax está al final del escrito. Pero en la cultura hebrea no necesariamente esto es así, y en muchas ocasiones el clímax está en el centro del escrito. Y por eso, en algunos finales de algunos libros o capítulos, no lo percibimos como, uy, este no es el final que yo esperaba, porque el clímax está en el medio, ¿verdad? Esto le puede servir cuando usted está estudiando la Biblia. Ponga la atención a la mitad de lo que usted está estudiando, ya sea un capítulo, ya sea un versículo, ya sea un libro, porque muy probablemente, como en un sándwich, ahí está la carne, ¿verdad? Y ahí usted puede sacar mucho provecho. No siempre es así, pero mucho de la escritura hebrea está escrita en esos términos, ¿verdad? Y bueno, ese fue un dato hermenéutico para el día de hoy. Preguntas, comentarios, opiniones. Alguien que levante su mano. Muy bien, Pablo. ¿Alguien más para que ya vayamos teniendo la noción de quién sigue? No todos. Ese es el chiste, no puede faltar, ¿verdad? ¿Alguien? Bueno, ahí está Pablo, muy bien. Pablo otra vez. Digamos que me pareció algo muy interesante. Bueno, estaba en la parte cuando Charlie estaba explicando lo de la quiasmos, por así decirlo. En una parte, en el capítulo 18, hay una parte donde habla sobre, bueno, aquí el título que le pone, que ya sabemos que no es inspirado, es puesto por un humano normal. Dice, Dios promete un profeta como Moisés. Y digamos, si uno lo empieza a leer, empieza como profeta en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Digamos que si yo me devuelvo un par de capítulos, ahí hasta cierto punto yo veo como que Moisés está explicando algo. Y siento que esa parte, digamos, se puede, bueno, no sé, tal vez no es necesariamente comentario, sino mezclado con pregunta, si esa parte hace referencia al mismo Jesús. Porque digamos, si hace referencia al mismo Jesús, uno puede decir, si está comparándose con Moisés, tal vez el mismo modo o el mismo rol que tomó Moisés durante toda esta parte del Pentateuco fue de libertador de la esclavitud que tenía Israel con los egipcios. Y si lo comparamos con Jesús, ya nos vamos a algo mucho más global, mucho más grande, por así decirlo. Ya no es solo con los egipcios, no es solo con qué sé yo, con algún ídolo que uno tenga, sino es algo ya general, que es la libertad que Cristo nos ofrece con el pecado. Entonces, más que todo, me pareció también muy curioso, porque también, si es así, que se está comparando y se está haciendo referencia a Jesús, esa referencia que se tiene es tan grande y tan directa hacia la redención, que hasta, y parte de lo que Charles está hablando, digamos, creo que era el del 26, bueno, terminaba hasta el 26, no sé cuándo empezaba, como por ahí el 20, yo tal vez lo traería como esa parte, la metería ahí dentro del punto central, por así decirlo. Entonces, eso sería. Muy buen comentario, muchas gracias, Pablo. No sé si Charlie iba. Sí, o sea, yo les decía al principio que la palabra redención viene muchas veces acompañada con otras palabras, y ahí viene ese pacto y esa promesa, que es lo que les decía también al final, que es eso más grande, ¿verdad? Que tal vez la promesa de esa tierra prometida, o es más grande que como dice ahí, que Moisés, viene algo mejor, y siempre viene algo mejor, y es esa promesa que se hizo desde el Génesis de eso que iba a venir. Claro. Y bueno, en Hebreos lo habla, ¿verdad?, a la perfección, pero no sé si... Sí, de hecho, muchas gracias por hacerme el spoiler. Vamos a Hebreos 3, y esto es exactamente lo que Pablo acaba de percibir, pero vamos a leerlo en palabras inspiradas, ¿verdad? Hebreos 3, a partir del versículo 1. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno es este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel a toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo
como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y le gloriamos en la esperanza. ¡Pum! Ahí es como el autor de Hebreos diciendo, definitivamente yo tengo que agarrar a Cristo y compararlo con Moisés, pero en esta comparación, como Pablo apuntó, Cristo es superior a Moisés, y este profeta que les levantaré es Cristo, ¿verdad? De hecho, esto también está arrojándonos a uno de los 3 oficios de Jesús, que ya en la sociedad habíamos hablado de ellos. ¿Alguien puede mencionarme cuáles son esos 3 oficios de Cristo? Sacerdote, profeta y rey. Rey, sacerdote y profeta. El hecho de que Deuteronomio mencione a Cristo como profeta, como Moisés, nos arroja a una de sus funciones, a uno de sus oficios, ¿verdad? Y precisamente este oficio, y aquí les hago una pregunta, ¿cuál es el oficio de un profeta? Ahora soy yo el que pregunta, porque ustedes no levantan la mano. ¿Cuál es el oficio de un profeta? Cristo vino a ser la palabra de Dios comunicada al mundo, y Él cumple su oficio de profeta al comunicar la palabra, ¿verdad? Y también Él es sacerdote y también Él es rey. Pero esto es súper interesante y muchas gracias más bien, Pablo, por percibirlo. Si bien es cierto, se puede introducir en ese punto central, ¿verdad?, en el que el bosquejo está, aunque también podría estar fuera del punto y tener una conexión con la obediencia que luego se explica en los capítulos posteriores, ¿verdad? Pregunta, comentario, ¿alguien más? Esa estuvo muy buena. ¿Alguien más? ¿Seguros? Hable ahora, calle por... Nadie más, muy bien. ¿Comentario? ¿Nada? Yo tenía un comentario final. Lástima por el tiempo, ¿verdad? Porque yo entiendo la labor de Charlie, que realmente es una labor para todo el que se pare aquí a predicar de un libro entero. Pero qué bueno es detenerse en el canto de Moisés. Es un precioso texto. Yo les invito a que en su casa ustedes lo hagan. Deuteronomio 32, vamos a un momento, rápido. Deuteronomio 32. Al puro final también hay una conexión muy interesante. Porque alguien podría decir, no, eso es el Pentateuco y el Pentateuco es para los judíos. A nosotros no nos sirve para nada. Falso. Muy falso. Deuteronomio 32, versículo 43, que es el final del canto. Dice, alabad, naciones, a su pueblo. Vea que está hablando de naciones. Alabad, naciones, a su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Y en inspiración, el apóstol Pablo citó estas palabras en Romanos capítulo 15. Vamos rápidamente, Romanos capítulo 15. Y note de quién está hablando Pablo. Romanos capítulo 15, versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros. Romanos 15, 7. ¿A qué se refiere recibíos los unos a los otros? Aquí los voy a arrojar un poquito al contexto de Romanos, y recuerden que había algo de disputa entre gentiles y judíos, porque los judíos que vivían en Roma tuvieron que dejar Roma por el edicto de un emperador, y luego cuando regresaron vieron a una iglesia un poco gentilizada, si queremos decirlo así, y empezaron a ser un poco celosos de cómo se estaban haciendo las cosas. Pero el mensaje de Pablo desde el capítulo 1 de Romanos es: todos estamos en condenación, judíos o gentiles. Todos somos malos, judíos o gentiles. El evangelio es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al gentil, al griego. O sea, todo es igual para todos. Y en este momento llega el punto donde dice: recíbanse los unos a los otros, vivan en armonía, judíos y gentiles, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, o sea, los judíos, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y ahí está la cita del canto de Moisés. El libro de Deuteronomio habla de usted y de mí. Y nosotros nos gozamos con el pueblo de Dios de la redención que hay a través de Cristo Jesús.
Y ya Moisés había hablado de nuestra alegría muchos años antes. Y eso también es glorioso. Que yo como gentil, sin tener nada que ver con la circuncisión, ni nada que ver con la cultura hebrea, pueda recibir las bendiciones del pacto que Dios hizo con Abraham y que confirmó su palabra con Moisés. Yo recibo esas bendiciones a través de la obediencia de Jesucristo. Y muchachos, aquí dice, alegraos. Si hay algo que yo percibo en el cristianismo moderno, es que no estamos felices con la salvación. Siendo algo tan grande, vivimos tan apáticos con respecto al regalo tan glorioso que nos fue dado, concentrados en tantas cosas terrenales. El rey David, después de haber pecado profundamente, le pidió al Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. A veces yo creo que nosotros deberíamos orar así. Estamos tan desconcentrados en nuestros pecados que perdemos el gozo de lo que significa ser un hijo de Dios. ¿Se recuerdan al endemoniado Gadareno, después de que fue librado de su angustia y de su pecado? Saltando gozoso, Señor Jesús, déjeme ir con usted. No, vaya y cuéntele a los suyos cuán grandes cosas he hecho. Y él se fue. ¿Se recuerdan al cojo? ¿Verdad? Brincando y diciendo, yo no sé qué pasó, lo único que sé es que a mí me curaron y yo soy salvo y aquel que se llama Jesús lo hizo y estaba gozoso y lo compartía con todos. Y a veces nosotros, recibiendo un regalo tan inmenso y en muchas ocasiones apáticos, eso no puede ser así. Definitivamente no puede ser así. Gracias, Charlie, de verdad, de nuevo por el esfuerzo. En la próxima semana, entonces, redención en el libro de Josué, ¿verdad? Y ya entramos. Nos faltan ¿cuántos libros históricos? 12 libros históricos, ¿verdad? Para ya entrar a lo poético. Entonces, todavía nos falta mucha historia de Israel. Pero gracias a Dios por estos tiempos. Como les dije.